La Vinotinto Sub-20 que hizo historia y desapareció. Ese es el video que vamos a reaccionar hoy de Brian Niño, relato del juego, un muy buen canal, es venezolano, vayan a suscribirse a su canal. Sin más, vamos a ver, esta fue la generación básicamente de los chamos que nos llevaron a la final del mundo. Todos recordamos aquel golazo de Sosa que nos hizo vibrar, recordamos ese penal de Peñaranda en la final que pues nos dolió más o menos, pero bueno, todos pueden fallar. Y bueno, nada, vamos a ver qué fue de esos jugadores de la selección Sub-20 que nos dio tantas alegrías y que pintaban para mucho más. Vamos a ver quién está en cada equipo. Dicen que cuando hay noticias o eventos que nos marcan la vida, siempre los recordaremos. Y sé que todos los venezolanos recordamos dónde estábamos cuando Sosa anotó ese golazo de tiro libre en las semifinales. O todos esos penales atajados por Wilker Fariñez. Era 2017 y Venezuela entera madrugaba para ver fútbol, a las 5 y 6 de la mañana. Y no era la Vinotinto de mayores, era la Sub-20. Una generación de chamitos que contra todo pronóstico nos hizo creer que el mundial no era un sueño tan lejano. No importaba si tenías que ir al colegio, a trabajar, o simplemente no Ronaldo Peña, mira qué golazo hizo. Sabías ni quién era el lateral izquierdo. Te levantabas, porque esa selección transmitía algo diferente, algo que no habíamos sentido nunca. Le ganamos a Alemania, a Japón, a Estados Unidos y llegamos a una final del mundo. Sí, Venezuela jugó la final de un mundial de fútbol, y lo mejor es que fue con una generación que parecía tenerlo todo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Dónde están esos jugadores hoy? Algunos brillaron, otros simplemente desaparecieron, y aunque creas que sabes lo que pasó con ellos, te aseguro que la historia completa es mucho más impactante. Me voy a tirar un fact. Cuando nosotros veíamos a la selección Vinotinto Sub-20, esa que nos llevó a la final del mundo, en realidad, entre Peñaranda y Soteldo, el que todos pensábamos que iba a ser el referente de la selección, el que nos lleve al mundial y todo lo demás, era Peñaranda. Estamos claros de eso. Ya después pasó lo que pasó. Soteldo tampoco fue que tuvo tanta disciplina al inicio de su carrera, después repuntó un poco, ya se consolidó en Brasil, que es una liga competitiva top mundial, y bueno, tiene mucho respeto allá en Brasil. Yo creo que repuntó bastante bien su carrera, pero el que pensábamos que le iba a romper increíblemente era Peñaranda. Hasta le rompió un récord a Messi, o sea, lo que pensamos para ese tiempo. Ya después, bueno. Vamos a hablar de las 5 grandes promesas de ese equipo, y luego te contaré qué fue del resto, porque si alguna vez nos ilusionamos de verdad, fue con ellos. Adalberto Peñaranda. Vamos a ver. Adalberto Peñaranda era el elegido, el que todos pensábamos que iba a romper. Dios. El que con apenas 18 años ya estaba jugando en la Liga Española y rompiendo récords que le pertenecían al mismísimo Leo Messi. Cuando lo veías con la camiseta de Venezuela, sabías que él tenía algo diferente. Regateaba como si tuviera 30 años de experiencia. Jugaba con desparpajo, con esa mezcla de irreverencia y talento que no se enseña en ninguna academia. En el Mundial Sub-20 fue determinante, uno de los que más brilló, y parecía que su techo no existía. Pero entonces, algo se rompió. Una polémica tras otra, problemas de indisciplina, cambios de clubes constantes, préstamos sin estabilidad e incluso el video con mujeres semidesnudas de Peñaranda le puede costar su puesto en el web. Es que esto es lo que yo digo. Es que esto es lo que yo digo. O sea, hay que tener la cabeza bien puesta, marico. Si los futbolistas se retiran ya después de los 30, ya no dan para más, a los 33, 34, 35 ya están hechos. Si uno lo piensa bien, de los 20 hasta los 30, hiciste carrera, hiciste plata, y ya te puede ir. Quiero que el editor en YouTube me censure la palabra que voy a decir, pero si ya hiciste tu carrera a los 35, te podéis todas las mujeres que queráis, pero ve, hacer... Esto también va censurado, ojo. Hacer lo que vos queráis, con 60 mujeres, con 40 kilos de encima. Pero, coño, por favor, primero lo primero. Ya después vas a estar muy joven, todavía se te va a parar. Claro, no entiendo de verdad. Pero bueno, es lo que les digo. Muchos futbolistas ya se ven en un punto en que se creen los dioses, en que de repente, verga, no, yo estoy rompiéndola y esto no se me va a acabar nunca y la plata se acaba y la fama se acaba. Y yo te aseguro que una de esas mujeres que salió en ese video que le encontraron a Peñaranda no estarían con Peñaranda a día de hoy. Claro, yo te aseguro que hoy en día ya Peñaranda para ellas ya no sirve, porque ya listo. Fue en su momento y ya. Claro, eso es lo que tienen que pensar, pero bueno, lastimosamente no es tan fácil para todos. La mentalidad no es algo que se construya fácil ni que todo el mundo tenga. Problemas burocráticos que no le permitieron jugar con el Boavista en Portugal. Y aún así lo pediste para la selección. Bueno, pero es que a ver, ya vaya. Hablando fuera de joda. Yo sé que Peñaranda hoy no tiene nivel selección, ni mucho menos. Yo tenía una fe de que en el Bucaramanga, fútbol colombiano, jugando en Libertadores y tal, pudiese repuntar. No pasó. Y bueno, nada. Pero para hablarles claro, si para la selección va el Pico Vargas y vayan Hurtado, háblate claro que no es una locura pedir a Peñaranda. No porque Peñaranda merezca selección o tenga nivel, sino porque somos malos. O sea, si lo mejor que tenemos es Jan Hurtado, bueno, a eso lleven a Peñaranda. Es lo que yo digo. Pero tampoco es que me muero porque Peñaranda vaya. Si Peñaranda no va, bueno, listo. Y poco a poco, ese chamo que había enamorado a medio país fue desapareciendo del radar. Ha pasado por muchos equipos en los últimos 8 años.
Jugó en Inglaterra, Italia, España, Bélgica y terminó en Bosnia, donde jugó apenas unos pocos partidos. Hoy, ya cuando Peñaranda se fue a Bosnia, ya esto fue una locura. Ya no te digo más chismes porque ni lees, gordo mercenario. Ay, pa' ver, es que no lo leí, ya va, ya. Rafa, te tengo un chisme entre Dudamel y Soteldo. Un conocido trabajó en el sudamericano que jugaron en Ecuador antes del Mundial Sub-20. Ambos se pelearon porque se destapó que Dudamel cobraba por ponerlos a jugar. Soteldo no pagó y lo sentó. Bueno, yo no sé si esto es cierto, no lo voy a tomar como cierto, no voy a afirmar nada, pero cuando el río suena es que piedras trae y muchas personas han dicho por años que Dudamel era un poquito rosquero. Un poquito rosquero. Para los que no sepan qué es, que bueno, un poquito de marañas en la convocatoria y la huevonada. Yo no dudo de que Dudamel sea un grandísimo técnico, lo es. Pero si tanta gente dice esas cosas y hubo problemas y aparte estos chismes que salen, por algo es. Si no, nadie dice nada. Pero bueno, esto es un chisme, no es más que eso. Ahora, yo quiero que en los comentarios me digan qué opinan ustedes de esto. con solo 27 años y tras una temporada cedido en el Bucaramanga, no sabemos qué será de su futuro, pero aún tiene un año de contrato en el Sarajevo de Bosnia. De ser la promesa más grande del fútbol venezolano a estar prácticamente fuera del juego. ¿Cómo se apaga una estrella tan rápido? Es una de esas historias que duelen, porque sabemos que lo tenía todo. Pero si crees que esta fue una caída dura, tienes que esperar a escuchar lo que pasó con Wilker Fariñez. A ver, Wilker Fariñez, esto sí es triste. Esto también es bastante triste. Más que todo, Wilker fue por las lesiones. El caso Peñaranda es también por otras cosas, pero lo de Wilker de verdad duele. Wilker tenía solo 19 años y ya atajaba como si tuviera 35. Él no solo fue clave en ese Mundial Sub-20, fue una muralla, una leyenda en tiempo real. Atajó penales, voló en cada partido y le dio seguridad a todo un país que soñaba despierto. Cuando terminó el torneo, todos decíamos lo mismo: este tipo va a jugar en Europa, es cuestión de tiempo. Y así fue. Luego de su etapa en el Caracas Fútbol Club, lo fichó Millonarios de Colombia, donde rápidamente se ganó la titularidad y demostró que era un portero que estaba para cosas muy grandes. Lo tenía todo: reflejos, agilidad, carácter. Era diferente. Estaba llamado a ser el arquero de la Vinotinto por los próximos 15 años. Pero otra vez la vida tuvo otros planes. En 2020 se fue al Lens de Francia, su primer equipo europeo, y todo pintaba de maravilla, pero no logró afianzarse como titular, y lo que parecía un paso adelante se volvió un limbo. Empezó a jugar tras la lesión del portero titular, pero sin embargo no se consolidó al 100%, y el golpe más duro vendría después. En junio de 2022, en un entrenamiento con la selección, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, una de las peores lesiones para un futbolista, y desde entonces no volvió a ser el mismo. Todo lo que conocimos de él, lo que vimos en esos partidos con la selección absoluta, todo lo perdimos. Hoy, a sus 27 años, se encuentra cedido en las Águilas Doradas en Colombia, un equipo que está muchos escalones por debajo de lo que presuponíamos para él. Siempre vivirá con la sombra de lo que pudo ser, de ser el arquero más prometedor de toda Sudamérica a desaparecer del mapa. Pero si crees que esto fue impactante, yo de Wilker Fariñez recuerdo un partido, soy malo con la memoria, entonces no recuerdo el año exacto, pero que fue con Argentina, no me equivoco, para las eliminatorias de Rusia, que el tipo le tapó todo Argentina. Messi se agarraba los pelos diciendo: este bicho, ¿cuántas pelotas va a tapar este loco? Los volvió locos desde el arco. La historia de Sergio Córdoba también tiene lo suyo. La Pantera Córdoba, a ver. Córdoba en ese Mundial Sub-20 fue el goleador de Venezuela. Marcó 4 goles. Era rápido, potente, definía bien y tenía algo que nos enseña: el olfato de gol. Muchos decían: Córdoba fue inmediatamente a la Bundesliga. Yo recuerdo que yo dije: no, Córdoba va para el Bayern. De hecho, creo que le hizo gol al Bayern y todo. Vamos a ver. este chamo va para grande. Y la oportunidad le llegó muy rápido. Fichó por el Augsburgo de la Bundesliga, en Alemania. Fútbol de élite. Era el lugar perfecto para explotar, pero no explotó. Le costó adaptarse, alternaba titularidades con la banca, no encontró continuidad y empezó un peregrinaje. De Alemania a Estados Unidos con el Real Salt Lake. Luego, Vancouver Whitecaps. Después pasó al Alanyaspor de Turquía. Y de ahí se fue en préstamo al Sochi de Rusia. Y ya pero la verdad libre. es que nunca terminó de asentarse en ningún lado. Y no es que no tuviera el talento. El problema fue otro: la regularidad. A veces brillaba, pero el siguiente partido desaparecía. Se convirtió en un casi. Una casi estrella, casi titular, casi goleador. Y hoy, con 27 años, se encuentra aún en el Alanyaspor de Turquía. Y aunque sigue en activo, el brillo de aquella promesa parece muy lejos. Pero sí hubo alguien de esa generación que cumplió con las expectativas, que pisó la élite y que se mantuvo allí. Y ese fue Yángel Herrera.
Es verdad, yo creo que de esa generación sub-20, el único que trascendió y se ha mantenido es Yángel Herrera. Ahora, obviamente, a día de hoy, bastante criticado por su nivel en la selección, pero a nivel clubes, carrera, regularidad, lo que se le pide a un jugador venezolano que trabaje y que dé el ejemplo, Yángel Herrera es un profesional de élite, básicamente. Acá me ponen Soteldo. Sí, pero Soteldo, como te digo, tuvo al inicio de su carrera, cuando era un poco más joven, tuvo ciertos episodios de indisciplina y de muchas otras cosas, como Peñaranda, por ejemplo, pero que afortunadamente pudo tomar el rumbo de su carrera, ¿no? Pero lo de Yángel Herrera ha sido impecable. No se mete en problemas, un tipo de familia, cero polémicas, entrenar. Profesional en su club. Por lo menos esto sí hay que destacarlo. Yángel siempre fue el más cerebral del grupo, el mediocampista total. Recuperaba, distribuía, pisaba el área. En ese mundial fue el equilibrio, el capitán y el que sostenía todo sin hacer ruido. Y después de este torneo, lo fichó nada más y nada menos que el Manchester City. Pero claro, no debutó ahí, lo cedieron. Primero al New York City Football Club, luego al Huesca, Granada y Español. Y en cada uno de ellos cumplía. No hacía escándalo, no pedía foco. En el Granada, con Darwin Machís, fue increíble Yángel Herrera. A Yángel lo que lo jode es que se lesiona cada 2 partidos. Sí, también, que los problemas físicos son muy... Pero Yángel ha hecho muy buena carrera. Bueno, que su mejor momento que llegó en el Girona, que clasificó al Champions. Pero jugaba, y jugaba muy bien. En España se ganó el respeto, tanto así que el Girona, equipo del City Group, apostó por él y rindió. Hoy es uno de los motores de este equipo y fue uno de los titulares que hicieron historia la temporada pasada clasificando a la Champions League por primera vez. Además, con la selección, debutó oficialmente en octubre de 2016 y ya desde hace un par de años es titular indiscutible, siendo uno de los centrocampistas más importantes para Venezuela en su lucha para la clasificación al Mundial. A diferencia de muchos de sus compañeros, Yángel no se desvió. Su carrera no fue de portada, pero ha sido la más estable y sólida de toda esa generación. Aunque si hablamos de portadas, de talento puro, de magia, entonces hay que hablar de Jefferson Soteldo. A ver qué dice Soteldo. A ver. Soteldo era un distinto, medía unos 60, pero cuando agarraba la pelota parecía un gigante. En ese mundial fue desequilibrio puro, regates imposibles, asistencias clave, goles. Era magia en estado puro. Antes del torneo ya había firmado con Huachipato de Chile, pero su carrera fue una montaña rusa desde el principio. Brilló en Zamora, deslumbró en Chile, dio el salto a Santos de Brasil y allí fue figura. Usó la 10 que alguna vez fue de Pelé y no le pesó. En 2021 llegó a la final de la Copa Libertadores siendo uno de los mejores jugadores de todo el continente. Pero justo cuando parecía que explotaría, empezó a desaparecer. Se fue a la MLS con el Toronto Fútbol Club y no funcionó. Pasó por Tigres, volvió a Santos y descendió. Estuvo un tiempo en... Esa fue la peor época de Soteldo, cuando se fue a la MLS y a México. Ese tramo de Soteldo fue no solo a nivel futbolístico y que a nivel de liga es menos competitivo, sino personalmente él fue muy indisciplinado, tuvo mucho escándalo. En el Santos también tuvo escándalos, tampoco le fue fácil ganarse el respeto. Se lo ganó, lo perdió, lo volvió a ganar. O sea, eso fue una locura. Gremio y hoy en día se encuentra en el Fluminense, siempre dejando destellos de su calidad, pero sin continuidad. A veces las lesiones, otras veces la disciplina, y aunque el talento siempre estuvo, el fútbol de élite no perdona los altibajos. Y hoy, con 27 años, Soteldo sigue siendo uno de los jugadores más queridos por nuestra afición, y cuando se pone la camiseta vino tinto, aún tiene el poder de levantar todo un país con una sola jugada. ¿Y qué pasó con el resto de la generación del 2017? Rafa, imagínate que Soteldo marcando gol en octavos de final del Mundial. O sea, primero imaginemos si vamos al Mundial. Después imaginemos si pasamos la fase de grupos. Eso sería una locura. Más que el gol de Soteldo, ya eso sería el éxtasis, pues. A ver, ¿qué pasó con el resto de la generación sub-20? A ver qué pasa. Porque no eran Jan Hurtado, Samuel Sosa, Ronaldo Lucena o Ronald Hernández. Todos con condiciones, con ofertas y todos con un país que creía en ellos. Pero algo pasó. Algunos se fueron muy jóvenes a ligas donde nunca jugaron. Otros sufrieron lesiones, decisiones erradas, falta de minutos o simplemente se estancaron. El salto al fútbol de élite es cruel. No basta con el talento. También necesitas mentalidad, entorno, paciencia y un toque de suerte. Ronaldo Peña llegó a Europa pero nunca logró consolidarse. Samuel Sosa tuvo chispazos, pero hoy no es ni la sombra de lo que se esperaba. Ronaldo Lucena pasó de ser el cerebro del mediocampo a pelear por minutos en ligas menores. Y Ronald Hernández llegó a la MLS y sigue estando allí desde hace muchos años, a pesar de no seguir contando para la selección por un bajón de nivel. Y luego están los más olvidados: Ronaldo Chacón, Joshua Mejía, José Hernández, Edwin Quero, Joshua Mejía, que es el compañero de birras de Peñaranda, imagínate. Luis Ruiz, Williams Velázquez. No es una carrera en la élite, aunque claro, una parte de esta historia también le pertenece al hombre que los dirigía, porque esa selección tuvo un líder en el banquillo, y ese era Rafael Dudamel, y su camino también merece ser contado.
Gran Cada técnico. generación dorada necesita un Qué cambio. golazo. Y en 2017, ese fue Rafael Dudamel, ex arquero de la Vinotinto, apasionado, meticuloso y obsesivo. Fue él quien le dio forma a un equipo que no solo jugaba bien, sino que también creía. Convirtió a un grupo de chamos en una selección temida. Le ganaron a Japón, a México, a Alemania, a Estados Unidos y pusieron a Venezuela a jugar en una final de un mundial. Y eso no lo había logrado nadie, ni antes ni después. Después de ese torneo, Quizás uno lo dice afuera y bueno, pero que la Vinotinto Sub-20 haya llegado a una final del mundo no se toma la dimensión de lo grande que fue eso, pero eso es una de las hazañas del deporte venezolano más históricas que ha habido. Por lo menos en el fútbol es la más histórica por pela, y eso que no fue ningún equipo mayor. Eso es una locura, para nosotros eso es una locura. Claro, uno viene y le dice eso a un argentino, un brasilero y se cagan de risa, pero para nosotros eso fue un gran logro y todo un país estaba comprometido con esos chamos. Yo me acuerdo que esos juegos eran tempranito, antes de ir al colegio uno veía los juegos y después ibas al colegio todo feliz o triste dependiendo de qué pasaba, ¿no? Pero era así. Dudamel fue ascendido como seleccionador absoluto. Parecía el movimiento lógico. Después de ese torneo, Dudamel fue ascendido como seleccionador absoluto. Parecía el movimiento lógico, el más justo. Pero las cosas no salieron como esperaban. Tuvo momentos buenos, claro, como esa Copa América de 2016 donde llegó a cuartos de final, puesto que replicaría en la Copa América de 2020. Pero también se enfrentó al desgaste con la federación, problemas y diferencias políticas, falta de apoyo, hasta que en 2020 se fue, sin llegar al mundial, sin continuidad y sin cerrar el ciclo que había empezado con tanto brillo. Desde entonces ha pasado por Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Deportivo Cali, pero nunca volvió a tener el impacto que tuvo con esa sub-20. Fue el arquitecto de un sueño. Aquí difiere un poco porque Dudamel en el Bucaramanga es ídolo total. De hecho, si no me equivoco, el Bucaramanga ganó su primer título con Dudamel. El 15 de junio del 2024 en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, se consagró como campeón de la primera división del fútbol profesional colombiano por primera vez en la historia del club en 75 años de historia. Entonces, ponele, después de la sub-20 sí tuvo un impacto real como técnico en los clubes que estuvo. Por lo menos en el Bucaramanga, que es lo más reciente, locura. Ahí difiero. Pero no el que lo terminó de construir. Y lo más duro es que ese sueño sigue aún sin cumplirse. Han pasado más de 7 años desde ese Mundial Sub-20. Y no hemos vuelto a soñar igual. Ese equipo nos hizo creer que el futuro ya estaba aquí, que ya no seríamos los de siempre, que el Mundial de Mayores no era una locura, pero el fútbol no perdona y tampoco espera. De esa generación, solo unos pocos lograron sostenerse arriba. La mayoría se fue desvaneciendo entre lesiones, decisiones erradas y contextos que nunca ayudaron. Promesas que parecían eternas, pero que duraron muy poco. Y sí, duele, porque todos los que madrugamos a las 5 de la mañana en Venezuela, lo hicimos convencidos de que estábamos viendo el inicio de algo grande, de una nueva historia, de un antes y un después. Pero a veces el fútbol solo te da eso, un momento, un chispazo, un verano inolvidable, un equipo que fue leyenda por un instante y se apagó sin avisar. ¿Y qué nos queda? Pues recordarlos, aprender y volver a creer en la nueva generación que ya viene empujando. Grandísimo video de Brian Niño. Suscríbanse a su canal, un gran canal. Muchachos, quiero que me comenten dónde estaban ustedes el día de la final de Venezuela. En la final Venezuela con Inglaterra. ¿Qué estaban haciendo ese día? No podían estar en el colegio porque fue fin de semana. Así que los que me comenten, díganme qué estaban haciendo y cómo recuerdan esa final que, bueno, tristemente perdimos, pero se dio todo.